Dice así la palabra del Señor. Génesis, capítulo 19, verso 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Dios hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Dios desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno, muchas gracias porque has permitido que en esta noche podamos estar reunidos alrededor de la mesa, Señor, sabiendo que tú nos darás nuestro pan cotidiano, ese pan espiritual en el cual el hombre interior es fortalecido en el poder de tu fuerza. Mi Señor, aquí estamos, rogamos, abras tú los ojos de nuestro entendimiento y nos hagas entender las cosas que nosotros no entendemos. Se cumpla tu palabra, Señor, que nos recrees en tu casa de oración. Mi amado Señor, gracias por tanto amor te damos, Señor. Pon tu mano sobre todas las cosas, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, se deshagan toda operación del maligno y abundante gracia nos sea dada en esta tarde. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el libro de Génesis desde el verso 23 hasta el verso 25, donde la Biblia dice que el juicio de Dios cayó sobre de Sodoma y sobre de Gomorra. Dos ciudades de las cuales la Biblia dice que de a poquito iba subiendo el mal. ¿Vio? Como en el mundo, en el presente, yo recuerdo que en otras épocas las personas, los jóvenes, los niños, no actuaban de la forma y la manera que hoy actuaban o que hoy actúan a causa de que algo va creciendo en el mundo y es la maldad. La maldad va creciendo en el mundo y cada vez se va diciendo a lo malo bueno y cada vez parecería ser que lo que es bueno resulta que ahora es malo, y cuando alguien le habla de las cosas de esta vida parecería ser que nosotros somos extraños, y en verdad lo somos para el mundo, porque nosotros, lo que hemos creído, no somos del mundo. Nosotros hemos sido trasladados del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pertenecemos nosotros a otro reino, tenemos otro rey, y en este reino hay otras reglas diferentes. Hay otras reglas diferentes al mundo, por eso el mundo y el creyente es como que no cuaja. Estoy hablando de un hombre, una mujer consagrado al Señor. No cuaja el mundo y el cristiano, porque son de dos reinos diferentes y porque las ideas y las reglas son diferentes. En el mundo no hay ley, no hay ley. La inmoralidad está por todos lados. Lo malo parece que está bien: robar, mentir, engañar, adulterar, fornicar. Parece que todo está bien. Es el vale todo. Sin embargo, dentro del reino de Dios, Dios nos introdujo en su reino donde hay regla, donde no es lo mismo. No es lo mismo el reino de las tinieblas que el reino de luz. No es lo mismo los ciudadanos del reino de los cielos que los ciudadanos de las tinieblas. Son diferentes, los pensamientos son diferentes, las reglas son diferentes, la forma de vida es diferente, todo cambia. Todo cambia. Nosotros hemos sido sacados del reino de las tinieblas, es decir, Dios hizo que nosotros escapemos de los juicios de Dios.
porque van a venir los juicios de Dios sobre la tierra y va a caer los juicios de Dios sobre toda la redondez de la tierra, pero cuando vengan esos juicios, nosotros tenemos que tener la seguridad de algo. Nosotros ya nos habremos ido. Habrá venido el arrebatamiento, entonces el pueblo de Dios va a ser arrebatado y quitado de esta tierra, entonces los juicios de Dios van a caer sobre este mundo. ¿Qué son los juicios que nosotros miramos acá en este pasaje del capítulo 19 de Génesis, verso 23 al 25? Los juicios que Dios envió justamente sobre de Sodoma. Nosotros hemos leído que dice, cuando salió Lot, llegó a Zoar, entonces dice, Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Dios desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. No quedó nada. ¿Qué es lo que cayó? Fuego y azufre. No fue una casualidad, como los hombres sin fe buscan demostrar cómo todas las cosas que hizo Dios son casualidades. De casualidad cayó un meteorito en tal lado y hizo eso. De casualidad cayó esto. Siempre los hombres buscan la forma de cómo desmentir a Dios, pero la Biblia, que es la verdad que permanece para siempre, siempre va a testificar a lo que son de Dios, las verdades y la obra que Dios hace en la tierra. Entre ellas, este juicio que nosotros vemos. Dice que llovió del cielo fuego y azufre. Fuego y azufre, el azufre encendido produce gases tóxicos. No quedó nadie. Ahora, nosotros miramos que dice que el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a un lugar. Quiere decir que este justo Lot, como lo habla en el Nuevo Testamento, este justo Lot, que viendo las obras nefandas del maligno, dice que él lo hacía sentir mal, a este justo Lot, ¿qué es lo que hizo Dios a causa de Abraham? Lo sacó de Sodoma y Gomorra y lo sacó del juicio que iba a caer sobre aquel lugar. ¿Qué es lo que hace Dios con su pueblo a causa del sacrificio de Cristo? Antes que caigan los juicios sobre la tierra, saca a su pueblo y se lo lleva con él. ¿Qué es el arrebatamiento? En el arrebatamiento el pueblo de Dios va a volar al cielo con el Señor y ahí vendrán los juicios de Dios sobre la tierra. Entonces volvemos nosotros a este pasaje. ¿Qué es lo que nosotros vemos en este pasaje? El juicio de Dios. Pero el juicio de Dios, el juicio que hizo el Señor contra Sodoma y Gomorra, no fue algo repentino, que de repente ocurrió eso, no, sino que vino el juicio de Dios a causa de muchas malas obras de esa sociedad de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra estaban en un lugar próspero, en un lugar de bendición, pero la tierra era una tierra de bendición, pero los habitantes de ellos eran los malos. Es decir, una sociedad que iba en contra de todo lo que Dios decía, una sociedad que hacía, hermano, que suba un olor feo a la presencia del Señor, una sociedad que ya había sido advertida de parte de Dios cuando la Escritura dice que se levantaron 4 reyes y fueron en contra de aquella zona y pelearon en contra de Sodoma y en contra de Gomorra. Los reyes escaparon, huyeron y estos 4 reyes que vinieron en contra de ellos tomaron todas las cosas preciosas de Sodoma y de Gomorra y también la Lot que estaba ahí y se lo llevaron cautivo, prisionero. Fue una advertencia de parte de Dios a Sodoma de los juicios que iba a venir. Una advertencia. No solamente una advertencia para la ciudad de Sodoma, sino una advertencia para Lot. Para Lot. Y la Biblia dice que cuando Abraham escuchó que su sobrino había sido llevado cautivo,
La Biblia dice que tomó los criados de su casa, más de 300, y algunos amigos que tenía, hermanos, 3 que eran 3 hermanos, entonces fueron y a la noche cayeron sobre aquel ejército. Dice que lo hicieron huir, recuperaron todo lo que ellos habían saqueado de la ciudad y a Lot y a todo lo que poseía, y se volvieron. Cuando se volvieron, la Biblia dice que el rey de Sodoma salió al encuentro de Abraham y le dijo que él se iba a llevar todas las personas, pero que los bienes se lo dejaba a Abraham. Y Abraham le dijo: yo he levantado mi mano al Señor, que ni siquiera una correa del calzado de ustedes, nada voy a tomar de ustedes. Así que se lo entregó a todos los bienes que era de Sodoma, a Sodoma. Él no se quedó nada, se entregó las almas. Y también vino Melquísedec. Cuando Melquísedec vio a Abraham, lo miró y dijo Melquísedec: Abraham, del Dios Altísimo, bendito sea Dios que entregó a tus enemigos en tus manos. Es decir, Melquísedec reconocía que Dios estaba con Abraham. Qué cosa que un hombre que por primera vez ve a Abraham, reconoce que es un hombre de Dios y reconoce que Dios está con él, y cómo es que un sobrino de Abraham, conociendo a Abraham, hermano, parecería ser como que cuando esté más lejos de él es mejor, porque la Biblia dice que después de esto Lot volvió de vuelta a Sodoma y se volvió de vuelta a meter en aquella ciudad perversa. Eso fue un anticipo de los juicios de Dios para Sodoma y de los juicios de Dios para Lot. Ahora, cuando nosotros hemos leído este pasaje, nosotros ya vemos que el juicio cayó. La Biblia dice que los ángeles del Señor salieron enviados por el Señor para ir a Sodoma y pasaron por donde estaba Abraham. Cuando Abraham los vio, los hizo detener, los hizo que estén debajo de la sombra de un árbol, mandó que hagan comida, que hagan panes, puso delante de ellos, comió con ellos, lo recibió. Que es lo que dice en el Nuevo Testamento, que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Lo recibió, y luego que lo recibió, los acompañó ya cuando ellos se iban, los acompañó un trecho yendo hacia Sodoma. Y yendo por el camino, dijo el Señor, sabiendo cómo es Abraham, no le vamos a decir lo que estamos por hacer. Entonces le dijeron: estamos yendo camino a Sodoma, vamos a ver hasta dónde ha llegado el mal, porque si el mal ha llegado al extremo, entonces el juicio de Dios ya está determinado sobre ese lugar. Y la Biblia dice que los ángeles se fueron. Cuando usted está en su casa, usted lea Génesis capítulo 18, capítulo 19, usted lea 19, usted lea y usted interiorícese sobre estas cosas, y usted va a ver cómo es que Dios le dijo a Abraham: vamos a destruir, vamos a ver si es que el pecado de ellos llegó al colmo, porque la paciencia de Dios es así. En el libro de Romanos dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace la benignidad, la paciencia de Dios? ¿Y qué es lo que hace la longanimidad? Es decir, en la paciencia de Dios, la persona que está haciendo el mal está esperando Dios que se vuelva, está esperando Dios que corrija su camino, está esperando que si su camino se torció, su pie se salió fuera del camino, que lo meta. Por eso es que no caía fuego de repente sobre Sodoma, solamente hasta que llegó al colmo. Es decir, que Dios le dijo, Dios le anunció. Es decir, que Dios, hermano, mediante aquellos 4 reyes le estaba anunciando lo que iba a venir, y ellos, en lugar de arrepentirse y volverse a Dios, persistieron en hacer lo malo. Y como persistieron en hacer lo malo, entonces ya llegó al colmo el pecado. Y cuando llegó al colmo, es lo que nosotros leemos en este verso 23 de Génesis capítulo 19. El sol
salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Lo sacó el Señor a Lot de la ciudad de la destrucción, cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Dios hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Dios desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Destruyó, es decir, cayó el juicio de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de Sodoma y de Gomorra, siempre se ha asociado con la sodomía, siempre se asoció hombre con hombre, que ese fue el pecado por el cual Dios condenó. No, Dios no condenó a Gomorra y Sodoma solamente por ese pecado, no. Ahora vamos a estar viendo en la palabra de Dios las causas por las cuales Dios condenó a que caiga fuego y azufre sobre Sodoma y cuáles eran las cosas que irritaba a Dios, que llegó al punto de llegar hasta arriba a las narices del Señor el mal olor de sus pecados para que Dios envíe el juicio. En el libro de Judas, vamos a empezar por ahí para ver la causa, por qué Dios envió el juicio sobre Sodoma y Gomorra. En el libro de Judas, capítulo 1, verso 7, dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces nosotros miramos, como Sodoma y Gomorra, dice, habiendo fornicado, uno, e ido en pos de vicio contra naturaleza. Es lo que dice en Romanos capítulo 1. Dice, hombre con hombre, hicieron cosas nefandas, hombre con hombre. Entonces dice, el primer pecado, fornicación. ¿Le agrada a Dios la fornicación? Le desagrada. ¿Por qué le desagrada a Dios la fornicación? Porque el sexo Dios lo creó para dentro del matrimonio y no para afuera del matrimonio. Nosotros miramos afuera al mundo y vemos cómo la sexualidad parece que es pan de todos los días. Y si alguien no estuvo con otra persona, parece como que no es de ese mundo. Y eso es así. Eso es así. Para el mundo es normal la fornicación, pero para el Señor no. Dios creó al sexo para ser utilizado dentro del matrimonio. Y fuera del matrimonio se llama fornicación. ¿Qué es lo que pasaba en Sodoma? La fornicación estaba por todos lados. No solamente eso, en los vicios contra naturaleza. Los vicios, es decir, hombre con hombre, mujer con mujer, estaba también por todos lados. ¿Qué otra cosa más había en Sodoma? Vamos a verlo. Jeremías capítulo 23, verso 14 dice así: y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterio y andaban en mentira y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todo ello como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Entonces acá miramos otra cosa más que había dentro de Sodoma: adulterio. Así que ya no había respeto por el matrimonio, ya no había lo que Dios formó en un principio. Cuando Dios creó en un principio a Adán y a Eva, no creó varias mujeres ni creó varios varones, sino que creó un hombre y una mujer, dando así el principio de lo que es el matrimonio. Entonces cuando se entra al lazo del matrimonio es algo serio, porque ya no serán más dos, sino que son una sola carne. Entonces nosotros miramos qué otro pecado había dentro de Sodoma. La Biblia dice adulterio. ¿Qué más había? Mentiras, mentirosos. ¿Y qué más hacían? Fortalecían las manos de los malos. Es decir, a lo que hacían esas cosas decían, no, está bien, no te hagas problema, no pasa nada. Está bien, seguí haciendo lo que vos querés, está bien. Entonces encontramos que había fornicación, había hombres con hombres, había adulterio, había mentira, animaban a hacer lo malo.
¿Qué otra cosa más había dentro de Sodoma? Vamos a verlo en el libro de Ezequiel, capítulo 16, 49. Dice así: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijos, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Entonces, ¿qué otra cosa más había? Soberbia. ¿Qué es la soberbia? La soberbia hace pensar a la persona que es mejor que otro, que él es mejor que el otro. Entonces, como se piensa que es mejor que otro, desprecia a los otros, porque él piensa que es superior. Eso era un pecado, y es un pecado a los ojos de Dios, y es lo que ocurría también en Sodoma. Entonces dice, soberbia. 1, 2, saciedad de pan. Entonces miramos la condición económica de ellos. Su condición era de abundancia, porque estaban en una tierra fructífera, una tierra de abundancia. La tierra era buena, los moradores eran malos. Entonces tenían abundancia. ¿Dónde estaba la falta? En la abundancia no estaba en la falta en la abundancia, sino que la falta estaba en el olvido de Dios. Cuando uno se olvida de Dios, la persona se olvida de Dios, entonces la concupiscencia los arrastra lejos de la perfecta voluntad del Señor. Entonces tenían soberbia, tenían saciedad de pan y tenían abundancia de ociosidad. ¿Culto? ¿Qué va a haber culto en Sodoma y Gomorra? ¿Culto a Dios? ¿Hablar de Dios en Sodoma y Gomorra? Abundancia de ociosidad. Entonces tenían fornicación, tenían hombres con hombres, tenían adulterio, tenían mentira entre ellos, animaban lo que hacían lo malo, eran soberbios, tenían saciedad de pan olvidado de Dios, tenían abundancia de ociosidad. ¿Qué más tenía Sodoma? Vamos a verlo. Isaías capítulo 3, verso 8. Esto es para que usted vea que el juicio de Dios no vino por un pecado, no vino por algo que solamente ofendía a Dios. Como en el presente, todos miran así y dicen, no, cuidado, ese muchacho es medio rarito, tened cuidado. ¿Por qué si todo lo que es pecado Dios aborrece? No solo eso, el adulterio lo aborrece igual que eso, la fornicación lo aborrece igual que eso, la mentira lo aborrece igual que eso, la soberbia lo aborrece igual que eso. Están en la misma altura. No está uno más alto y otro más bajo. Tiene el mismo peso delante de Dios. Tiene el mismo peso. Por eso en una oportunidad Jesús, hablando con los fariseos, le dijo, ustedes piensan que porque aquellos hombres en Siloé se le cayeron unas piedras encima y lo mataron, que el pecado a ellos los alcanzó y por pecadores murieron. No, les digo que si ustedes no se arrepienten, ustedes también van a morir igual que ellos. Le estaba diciendo, el pecado de ellos no es más grande que el pecado de ustedes, son lo mismo. El pecado de ira es lo mismo que el pecado de hombre con hombre, el adulterio, hombre con hombre, la fornicación, hombre, es lo mismo. ¿Sabe cómo se llama? Pecado, así se llama. Y tiene el mismo peso delante de Dios. Tiene el mismo peso. Entonces dice así. Y aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. En el libro de Isaías, vamos un poquito más, Isaías capítulo 3, verso 8, vamos a ver otras cosas más que había dentro de Sodoma y Gomorra. Isaías capítulo 3, verso 8, dice, arruinada está Jerusalén y Judá ha caído. Entonces nosotros miremos, ¿qué era Jerusalén para Dios? Jerusalén para Dios era la ciudad escogida, el lugar escogido. El lugar donde él, hermano, se manifestaba, donde él habitaba. Ahora mire lo que dice, arruinada está Jerusalén. Para que esté arruinada, ¿sabe qué es lo que pasaba? Dios no estaba en ese lugar.
Es como decir, Dios estaba en Sodoma, donde fluía y subía, hermano, tal olor de malicia, de maldad, de iniquidad. ¿Dios iba a estar en medio de ello? No, Dios es un Dios santo y Él habita en la hermosura de la santidad. Y su pueblo es un pueblo que le adora en la hermosura de la santidad. Y Jerusalén era el lugar escogido por Dios. Pero ¿qué es lo que había dentro de Jerusalén? Para que se arruine. Si donde está Dios hay bendición. Juan en su carta escribe y dice, para que seas prosperado en todo, así como tu alma está en prosperidad. Cuando está el Señor hay una prosperidad espiritual y también hay una bendición material. Dios bendice todas las cosas parejas. Sin embargo, miramos a Jerusalén, el lugar de elección de Dios arruinada. ¿Qué es lo que arruina? El mal, el pecado. ¿Qué arruinó a Sodoma y a Gomorra? El mal, el pecado. Dios, hermano, les advirtió, los llamó, no quisieron escuchar hasta que llegó al colmo y descendió el juicio de Dios. Por eso decimos, Lot fue sacado de la ciudad de la destrucción, que representa a la iglesia del Señor, antes de que caigan los juicios de Dios sobre la tierra. Así como ocurrió en Sodoma, que Lot fue quitado, así la iglesia va a ser sacada de este mundo antes de que vengan los juicios del Señor. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿vendrán los juicios de Dios sobre el cuerpo de Cristo? Entonces dice así, Isaías capítulo 3, verso 8. Arruinada está Jerusalén. ¿Vio? Es como cuando un profeta fue enviado por el Señor y le dijo el Señor, este pueblo dice, no es venido el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Es decir, decía, no es venido el tiempo de buscar a Dios. No, todavía no es el tiempo de ir a la iglesia, no es el tiempo de ir a los grupos, no es el tiempo de orar, no es el tiempo de leer la Biblia, no es el tiempo de venir a la oración. Todavía no es el tiempo, decían ellos. Y Dios le dijo, ¿cómo? Para ustedes sí es tiempo, para ustedes es tiempo de ocuparse en sus cosas, para ustedes es tiempo de reparar su casa, para ustedes es tiempo de ocuparse en lo de ustedes, y mi casa está desamparada. Nosotros no nos olvidemos que Dios ha hecho de nosotros templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, usted observe, el templo del Espíritu Santo de Dios, nuestro cuerpo, que es de Él, está desamparado y nosotros corremos, hermano, buscando las cosas materiales, humanas, en beneficio de un hombre natural y nos olvidamos de la vida espiritual que tenemos, hermano, que Dios nos ha dado y que somos templo del Espíritu Santo y descuidamos los cultos, descuidamos los grupos, descuidamos la oración, descuidamos el orar, descuidamos el leer la Biblia, descuidamos esa cosa. ¿Qué cree que va a decir el Señor? ¿Es para ustedes tiempo? Ustedes sí tienen tiempo para ustedes. ¿Y qué de mi casa si son ustedes templo del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué de mi casa? ¿Qué de mi casa? Entonces le dijo, ¿es para ustedes tiempo? Y de ahí le dijo, suban al monte, traigan madera, reedifiquen mi casa. Si ustedes se ocupan de mis cosas, yo me voy a ocupar de las cosas de ustedes y los voy a bendecir. Los cielos se cerró a causa del olvido de Dios, pero si ustedes se acuerdan de Dios y ponen mano a la obra, yo estaré con ustedes, dice el Señor. Los voy a bendecir y los voy a prosperar. Por eso miramos nosotros Isaías y dice, arruinada está Jerusalén. Arruinada está Jerusalén. Y Judá ha caído. Jerusalén la arrastró. Pero si Jerusalén quiere separarse, que se separe de Dios. Pero ¿cómo Judá se va a dejar llevar por Jerusalén? Por otro que está haciendo el mal. Arruinada está Jerusalén y Judá ha caído. Porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra el Señor para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de su rostro testifica contra de ello, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. La apariencia, es decir, usted miraba el rostro de ellos, rostro calavérico, no había vida.
La Biblia dice que el aceite hermosea el rostro. Como el aceite hermosea el rostro, no necesitamos ponernos nada porque el aceite del Señor produce una belleza exterior que se manifiesta por el Espíritu de Dios en la persona. Sin embargo, dice, el rostro de ellos testifica. Mire cómo dice, la apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan, lo muestran. Es decir, llegaron a un punto de llamar a lo malo bueno. Y no solamente de llamar a lo malo bueno, sino de mostrar lo malo como algo que está bien. Es decir, se gloriaban en cosas malas que tenían que avergonzarse. Y no solamente eso, publicaban las cosas malas que hacían. Vergüenza tendrían que tener por mostrar aquellas cosas. Por eso dice, arruinada está Jerusalén, Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra el Señor, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Todo esto que leímos es la causa por la cual vino el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Y podemos ver que no era por un solo pecado, el pecado de sodomía nada más. No era solo por el pecado de sodomía, sino que había un montón de cosas que desagradaban a Dios y la suma de ello hizo subir el hedor a las narices del Señor. Cuando Dios lo llamó, no escucharon. Es como habla en el libro de Apocalipsis, a un pastor y le dice, porque tengo contra de ti, porque tienes a esa mujer en la iglesia que enseña y que enseña a mis hijos a fornicar y a comer cosas de lo sacrificado a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, para que se vuelva. Es la longanimidad del Señor. No es que mando un rayo y ya la parte al medio, no, le da tiempo para que se vuelva, tiempo para que se arrepienta. Y dice, y ella no ha querido arrepentirse, no quiso volverse de lo malo. Dios le dé tiempo, su paciencia, su longanimidad, hermano, estuvo expresada, esperando que pegue la vuelta, esperando que diga, no, sí, estoy haciendo las cosas mal, a partir de ahora voy a empezar a enderezar mi camino, voy a hacer las cosas bien, voy a empezar a buscar a Dios, pero no, ella seguía en lo propio, no quería arrepentirse. ¿Y sabe qué dijo el Señor? He aquí yo la he hecho en cama. Y a los que fornican con ellos los introduzco en gran tribulación. Y van a saber todo que yo miro, que yo conozco, que yo observo. Simplemente la misericordia de Dios que espera que la persona se arrepienta. Por eso el juicio sobre de Sodoma vino, hermano, intempestivamente. Ya después de tanto esperar el Señor, después de tanto esperar y de tanto esperar, subió el hedor a las narices del Señor. Y ahí es que Dios envió los ángeles. Entraron a Sodoma, Lot los invitó a su casa, no quisieron, los insistió, los llevó a su casa y les dio comida para que duerman ahí al otro día. Sigan para hacer lo que tenían que hacer, y a la noche los hombres de la ciudad cercaron la casa, grandes y chicos, y le dijeron a Lot, danos a esos hombres que han venido a ti para que los conozcamos. Es como dice la Biblia, y conoció a Adán, dice, a su mujer Eva, y ahí nació Caín. Danos a esos hombres para que los conozcamos. Y dijo Lot, ¿cómo van a hacer tal maldad? Ellos vinieron debajo de mi techo a cobijarse. Dice, y empezaban a hacerle daño. Los ángeles tiraron la mano, lo metieron adentro y los cegaron a todos, de tal manera que no podían encontrar la puerta porque la querían romper para entrar adentro y tomar a los hombres. En el verso 15 de este capítulo 19, verso 15 de este capítulo 19 de Génesis, dice así. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate,
toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia del Señor para con él por causa de Abraham, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo hubieron llevado fuera de la ciudad, le dijeron: escapa por tu vida. No mire tras de ti, no pares en esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Ya está, ya llegó al colmo, ya el juicio de Dios ahora desciende, ahora escapa por tu vida. Pero voy a buscar mis animales, escapa por tu vida. Voy a buscar las cosas que tengo, escapa por tu vida. Ya no hay tiempo, es tiempo de huir, ya de salir, escapa por tu vida. Por eso es que la Biblia dice que los ángeles lo forzaron, porque agarraron a Lot, agarraron a la mujer de Lot, el otro ángel agarró a una hija, agarró a la otra y lo sacaron fuera de la ciudad, lo forzaron. Escapa por tu vida, lo único que tenés ahora es tu vida, si te quedás también la perdés, escapa por tu vida. No mires tras de ti. No mires para atrás, no mires para atrás, ni tampoco te detengas, no pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que te alcance el mal y perezca. Y el verso 26 de este capítulo 19, la Biblia dice que estando yendo y escapando, verso 26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de Lot, sin que Lot se dé cuenta, miró atrás y se volvió estatua de sal. Salieron huyendo del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra para llegar a un destino, Zoar, una ciudad pequeña. Pero a mitad de camino, la desobediencia a lo que Dios decía no le permitió a la mujer llegar a destino. Su desobediencia lo convirtió en estatua de sal. No pudo seguir, allí quedó y ahí se desvaneció como estatua de sal. Y el verso 30 dice: pero Lot, porque podría haberse detenido, no, volvamos, no, ¿qué pasó? Vamos a mirar para atrás. No, dijo, no miren, vamos, vamos. Pero mamá quedó ahí, no miren, vamos, porque a ustedes les va a pasar lo mismo. Ve lo que le pasó a ella por desobediente, ve que no pudo llegar, ve que se convirtió en estatua de sal. Ustedes no miren para atrás, sigamos, vamos al destino, vamos. Es lo que Pablo dice, ¿vio? Hay un pasaje donde Pablo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante. No mire tras de ti. ¿Para qué va a mirar? ¿Para qué va a recordar cosas feas, cosas? No mire tras de ti, que el corazón, en lugar de estar en las cosas que pasaron, estén en las cosas que vendrán. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Se oirá la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén en vida serán transformados de cuerpo corruptible a cuerpo incorruptible para ir con el Señor. Cristo viene pronto. Escapa por tu vida, escapa. Por eso dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, no quiso escapar, desobedeció y se volvió estatua de sal. Génesis 19:30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijos. Subió a la ciudad pequeña y estuvo ahí, pero cuando estuvo ahí vio las mismas cosas que ocurrían en Sodoma y Gomorra. Entonces entendió que como le vino el juicio a Sodoma y Gomorra, ahí también podía llegar a pasar lo mismo. Entonces tuvo miedo, dijo: no, mejor vamos al monte, a una cueva, y se fueron. Ahora entendió, antes no había entendido cuando los 4 reyes los llevaron cautivos, pero ahora sí entendió. Vio la maldad y dijo: no, yo acá no me quedo, me voy.
¿Qué es lo que dice en el libro de Apocalipsis del pueblo de Dios? Que estaba en Babilonia, dice, huid de Babilonia, salid de en medio de ellos a causa del juicio que viene. Cuando nosotros vamos al libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 10, el apóstol dice así, escuche bien. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme. Por eso Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. Entonces pensamos, si la mujer de Lot miró para atrás recordando las cosas viejas que había dejado y quedó hecha una estatua de sal paralizada sin moverse ahí y luego se desvaneció, entonces ya sé lo que me va a pasar si yo miro para atrás. Entonces lo escucho mejor a Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, vamos adelante rumbo a la perfección. ¿Entendemos esto, hermano? Entiéndalo y no miremos para atrás. No somos llamados para que los juicios de Dios caigan, sino somos llamados para ser arrebatados en la venida del Señor. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Sonará la final trompeta y un pueblo volará al cielo con él. Cerramos nuestros ojos y oramos.